Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, gente, en este video vamos a estar resolviendo un ejercicio de parcial de subespacios que se tomó en álgebra para el CBC de exactas. En particular, este ejercicio es muy para el CBC de exactas. O sea, si sos de ingeniería, no es que te esté echando, pero la realidad es que de lo que es subespacios, si bien ustedes ven este tema, hay una diferencia abismal entre lo que se ve en álgebra para exactas respecto de álgebra para ingeniería. De hecho, para mí, en lo que es álgebra para exactas, en general es el ejercicio más difícil del primer parcial. Así que, nada, por eso les aclaro, con honestidad, no creo que a los de ingeniería les sirva tanto ver esta resolución, básicamente porque no es el tipo de problemas que ustedes están acostumbrados a resolver si vienen practicando. En cambio, para los de exactas, a ustedes sí les estoy hablando ahora, lamentablemente sí están acostumbrados a ver este tipo de problemas. Yo sé que más de uno debe estar al borde de la psicosis resolviendo estos ejercicios de hallar un subespacio que verifique ciertas condiciones. Pero bueno, gente, vamos a sobrevivir, vamos a seguir practicando para llegar óptimos al primer parcial y vamos a resolver juntos este problema de parcial. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dicen en este problema. Por un lado nos presentan tres subespacios que son dato, tenemos el subespacio H que nos lo dan a partir de ecuaciones y después los subespacios T y W que nos lo dan a partir de sus generadores. Y lo que nos piden es hallar un subespacio S que verifique ciertas condiciones, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones que va a tener que verificar S? Por un lado, S tiene que estar contenido en T, es decir, todos los elementos de S tienen que pertenecer también al subespacio T. ¿Bien? Esta primera condición que va a tener que cumplir nuestro subespacio S. Y por otro lado, fíjense que tenemos esta otra condición de acá. Es decir, que S en suma directa con W nos tiene que dar el subespacio H. Y listo, ya está. O sea, no tenemos más condiciones que estas. Nuestro objetivo va a ser proponer un subespacio S que verifique estas dos condiciones de acá. Y como les vengo diciendo siempre, acá en este tipo de ejercicios se nos cae absolutamente toda esperanza de tener una serie de pasos para seguir. Yo sé que muchos de ustedes quieren en estos ejercicios tener una serie de pasos, decir, bueno, a ver por dónde arranco, voy haciendo esto primero, esto segundo. No, gente, acá no hay una serie de pasos, lamentablemente. Básicamente lo que tenemos que hacer es cada uno de estos ejercicios de subespacios hay que sentarse y razonarlos de forma independiente. O sea, ver cuáles son las condiciones que nos están pidiendo, pensar bien entonces por dónde lo vamos a encarar, pero eso depende de cada ejercicio, ¿sí? O sea, no hay una receta para seguir. De todas maneras, en general, yo esto se los dije a los que están conmigo en el curso de Exapuni, este tip ya lo conocen, pero en general, si les tuviera que tirar un paso por el que arrancar, pero que tampoco es algo que va a pasar siempre, pero en general algo que nos puede ayudar mucho es primero tratar de tener una idea de qué dimensión tiene que tener este subespacio S, ¿sí? O sea, en general un buen arranque para estos ejercicios, ¿sí? Podría llegar a ser empezar a pensar usando lo que sabemos del teorema de la dimensión, ¿qué dimensión tendría que tener nuestro subespacio S? Y fíjate que en este caso, nosotros, por ejemplo, acá sabemos que S, ¿sí? En suma directa con W, nos tiene que dar el subespacio H. ¿Y qué sabemos nosotros entonces? Bueno, por el teorema de la dimensión, necesariamente la dimensión de S más la dimensión de W nos tiene que dar la dimensión de H, ¿sí? Esto se cumple porque justamente sabemos que esta suma es directa. Entonces, veamos cuál es la dimensión de W y cuál es la dimensión de H, ¿sí? Nosotros estos son subespacios que conocemos, que están en el enunciado, así que vamos a poder conocer sus dimensiones. Veamos. Por un lado tenemos el subespacio W, ¿sí? Que es este de acá. Fíjate que W nos lo dan a partir de sus generadores. W tiene únicamente dos generadores, así que es fácil darnos cuenta si son LI o LD. Acordate que cuando vos tenés dos generadores nomás, nada, viendo si son múltiplos, ya te podés dar cuenta prácticamente a ojo si son LI o LD. En este caso, estos dos generadores no son múltiplos, por lo tanto, efectivamente son LI y entonces la dimensión de W es 2, ¿sí?
Perfecto, la dimensión de W es 2. Y la dimensión de H, fíjate que H lo tenemos a partir de sus ecuaciones, ¿sí? Así que bueno, si nosotros quisiéramos conocer cuál es la dimensión de H, una opción sería, bueno, agarro, paso H a generadores, ¿sí? Y me fijo, nada, cuántos elementos LI tiene esa base, ¿sí? Pero la realidad es que si vos venís practicando, esto ya te estás dando cuenta que H es un subespacio en R4 y tenés únicamente una ecuación. Entonces, necesariamente, ya sabes que cuando lo pases a generadores, esto va a tener dimensión 3, ¿sí? Es un subespacio en R4 que está sometido únicamente a una única ecuación, a una única condición. Por lo tanto, efectivamente sí, o sea, si vos esto lo pasás a generadores, vas a ver que la dimensión es 3, ¿sí? Entonces, si tenemos acá la dimensión de H es 3, entonces, bueno, ¿cuál tiene que ser la dimensión de S? La dimensión de S necesariamente es 1, ¿bien? Entonces, fíjate que nosotros ya estamos partiendo de un terreno seguro, o sea, sabemos que tenemos que hallar este subespacio S que cumpla con estas condiciones, y este subespacio S sería algo como de esta pinta, ¿no? O sea, va a tener un único generador. O sea, que yo acá le estoy poniendo S1 porque es una incógnita, pero ya sabemos que la dimensión de este S es 1. Entonces, bueno, ahora sí, sabiendo que únicamente tenemos que encontrar acá un generador para S, vamos a pensar en estas condiciones y ver cómo las razonamos para ver, bueno, ahora sí, qué camino seguimos en este problema en particular, ¿bien? Entonces, fíjate que por un lado nosotros sabemos que nuestro subespacio S tiene que estar contenido en T, ¿sí? Es decir, todos los elementos de S tienen que pertenecer a T. Y ahora atenti porque de acá vamos a sacar mucha información de la segunda condición. También sabemos que S en suma directa con W nos da el subespacio H, ¿sí? Entonces, acordate qué pasa acá cuando nosotros estamos trabajando con suma de subespacios y en particular cuando esta suma es directa. En primer lugar, como siempre que nosotros tenemos una suma de subespacios, este subespacio H va a tener que contener a todos los elementos de S y también a todos los elementos de W. Y además, en particular, como esta suma es directa, entonces nosotros lo que sabemos es que los generadores de S van a tener que ser LI con los generadores de W, ¿sí? En particular porque esta suma es directa. Entonces, fíjate lo siguiente, vamos a empezar a juntar un poco esta situación. Nosotros, por un lado, sabemos que el generador de S, ¿sí? Porque nosotros ya sabíamos que S sí tiene dimensión 1, así que nada, va a tener un único generador. El generador de S seguro va a tener que estar contenido en H, ¿sí? Porque yo ya sé que la suma de S con W me da H, ¿bien? Y además, a mí me imponen que ese generador de S también va a tener que estar contenido en T. Entonces, juntando las piezas, yo ya te estoy diciendo que el generador de S va a tener que estar contenido en T y también va a tener que estar contenido en H, ¿sí? Juntando estas dos condiciones, si este generador pertenece tanto a T como a H, ¿por dónde vamos a arrancar este ejercicio? Vamos a arrancar justamente buscando la intersección entre T y H, ¿no? Porque nosotros sabemos que justamente el generador de S que estamos buscando tiene que pertenecer a los dos, así que necesariamente va a pertenecer a la intersección. Eso es lo que vamos a estar haciendo ahora, en los próximos minutos. Y después, ¿qué es lo que nos va a faltar? Una vez que nosotros encontremos esta intersección, vamos a tener que elegir un generador de esta intersección que sea LI con los elementos de W, ¿sí? Con los generadores de W. ¿Por qué? Porque justamente sabemos que esta suma es directa. Entonces, mi generador de S necesariamente tiene que ser LI con los generadores de W, ¿sí? Este sería más o menos como el plan de acción que nosotros nos armamos al principio para entonces, en este ejercicio particular, poder encontrar el subespacio que nos piden, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar primero buscando la intersección entre T y H. Fíjate que está bueno el escenario en el que estamos porque a T lo tenemos escrito en generadores y a H lo tenemos escrito en ecuaciones. Me lo voy a pegar por acá. Ahí está. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar T intersección H?
Bueno, básicamente primero lo que vamos a hacer es escribirnos al vector más genérico de t. Fíjate que nosotros cualquier elemento de t lo vamos a poder escribir como una combinación lineal de estos tres generadores, es decir, va a ser algo de esta pinta: a por 1, 1, menos 1, 0, más b por 1, 1, menos 2, menos 1, más c por 0, 0, menos 2, menos 1, con, obviamente, A, B y C, ¿sí? Números reales. Esto entonces, juntándolo todo, fíjate que nos quedaría en la primera coordenada, tendríamos A más B. En la segunda coordenada también tenemos A más B. En la tercera coordenada nos quedaría menos A, menos 2B, menos 2C. Y por último, en la cuarta coordenada nos queda menos B, menos C, ¿sí? Perfecto. Esto entonces sería como el vector más genérico posible de T. Y nosotros, como justamente estamos buscando la intersección de t con h, entonces ahora le vamos a pedir que cumpla la ecuación que tienen que cumplir los vectores que pertenecen a h. ¿Cuál es esta ecuación? Es esta de acá, es x1 menos x2 menos x3 más x4 igual a 0, ¿sí? Entonces metemos este vector adentro de acá. Me quedaría x1 a más b menos x2, o sea, menos a más b, ¿sí? Menos x3, o sea, menos x3, menos a, menos 2b, menos 2c, ¿sí? Ojo acá con estos paréntesis, ¿eh? No te me vayas a olvidar estos paréntesis porque si no te arruina la cuenta. Y después más x4, o sea, menos b menos c, ¿sí? Y todo esto igual a 0. Entonces, fíjate, acá tenemos a menos b menos a menos b, nada, todo esto se me termina yendo, ¿no? Porque me termina quedando 0. Acá hacemos la distributiva con este paréntesis, me queda a más 2b más 2c y después menos b menos c igual a 0. Entonces, fíjate, tenemos a, acá tenemos 2b menos b, eso me daría más b, y después 2c menos c, eso me daría más c, ¿sí? Igual a 0. Entonces, nada, de acá, por ejemplo, yo elijo despejarme a la letra c y me queda entonces que c es menos a menos b, ¿bien? Bueno, perfecto. Es decir, que los elementos de t que cumplen la ecuación de h son aquellos en los cuales c es igual a menos a menos b. Entonces ahora lo que hacemos es, en este de acá, así que es el vector genérico de t, reemplazamos donde dice c, escribimos justamente menos a menos b, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quedaría? Fíjate, las primeras coordenadas nos quedan igual, porque me queda a más b, menos a menos 2b y ahora menos 2 por c, o sea, escribo menos a menos b, ¿sí? Y después menos b menos c, o sea, menos a menos b, ¿sí? De nuevo, atente acá con los paréntesis. Fíjate que entonces, bueno, nada, estos me terminan, siguen quedando iguales, a más b, y acá tendríamos menos a menos 2b, y ahora distributiva, más 2a más 2b, ¿bien? Bueno, acá ya te queda menos 2b más 2b te queda 0, 2a menos a te queda a. Así que nada, acá todo este choclo simplemente le ponemos a. Y acá, fíjate que tendríamos menos b más a más b, ¿sí? Nada, menos b más b me da 0, así que acá también simplemente me queda a, ¿bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para escribir esto? Esto lo reescribimos así. A por 1, 1, 1, 1, más b por, y ahora 1, 1, 0, 0. Es decir, que los vectores de t intersección h, ¿sí? Son todas las combinaciones lineales de estos dos vectores, con lo cual t intersección h sería este subespacio de acá, el generado por 1, 1, 1, 1 y este otro 1, 1, 0, 0, ¿sí? Genial. ¿Qué dimensión tiene t intersección h? Tiene dimensión 2, ¿bien? Perfecto. Entonces, nosotros por lo que veníamos razonando al principio, ¿te acordás que nos habíamos dado cuenta que necesariamente mi generador de S, el que yo estoy buscando, tenía que pertenecer tanto a T como a H? Es decir, tenía que pertenecer a este subespacio que acabamos de encontrar, ¿sí? A la intersección entre T y H. Ahora, ¿puedo elegir al azar y decir, ay, bueno, así, a ciegas, elijo uno de los dos y lo propongo como generador para S? No, espera, porque lo que tenemos que ver es que se cumpla también, como nosotros sabemos que esta suma es directa, entonces necesariamente el generador que nosotros propongamos para S tiene que ser LI con los generadores de W. Entonces, fíjate, nosotros tenemos por acá, ¿sí? Voy a pegar acá de nuevo el enunciado, ¿sí? Así ya tenemos a W a mano, ¿sí? W
es este subespacio de acá. Entonces, yo me tengo que asegurar de elegir alguno de estos, ¿sí? Que nosotros podamos probar formalmente en el parcial y decir, sí, está bien, elijo este, que seguro es LI con mis generadores de W, ¿bien? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, a ver, en principio hay dos grandes maneras de hacer esto, o los ponemos en columnas o los ponemos en filas. Los que están conmigo en el curso de Exapuni, bueno, yo ahí se los había mostrado cómo hacer este procedimiento poniéndolos en columnas, pero ya lo estuvimos charlando con varios, saben que también, o sea, si lo hacen poniéndolo en filas, es exactamente lo mismo. En general, no es que hay una que sea más fácil o más difícil. A veces en algunas excepciones, por ahí a veces resulta más fácil ponerlos en filas, pero si no, poniéndolos en filas o en columnas, para mí es lo mismo. O sea, va más que nada como cómo uno se va acostumbrando a hacerlos. Así que si vos, por ejemplo, yo ahora lo voy a hacer en columnas, porque a mí me gusta ponerlo en columnas, pero si a vos, o sea, estás acostumbrado a hacerlo en filas, es exactamente lo mismo, Entonces, ¿cómo podemos hacer? Fíjate, yo lo que quiero es, de estos generadores de W, elegirme uno de estos que seguro sea LI con estos de acá. Entonces, ¿qué hago? Me pongo los de W en columnas, me pongo así, 1, 1, menos 2, menos 2, 0, 1, menos 1, 0, ¿sí? Estos de acá me pongo los de W y después me pongo en las otras dos columnas, me pongo estos, ¿sí? Los de la intersección de T con H, o sea, 1, 1, 1, 1 y el 1, 1, 0, 0, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es escalonar y, bueno, asegurarme por este método cuál de estos dos yo me podría quedar que me asegure que sea LI con estos dos, y con los que yo puse acá en la primera y en la segunda columna, ¿bien? Entonces, bueno, ahora estamos ya ahí a una escalonada de distancia, a un par de operaciones entre filas de nuestra respuesta final. ¿Qué operaciones vamos a hacer acá para escalonar? Fíjate, necesitamos por un lado convertir este en un 0, así que vamos a hacer fácil, ¿no? Fila 2 menos fila 1, y esto lo ponemos en la fila 2. Por otro lado, necesito convertirme estos de acá también en ceros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fila 3 más 2 fila 1, y esto va para la fila 3. Y por otro lado, fila 4 más 2 fila 1, y esto lo ponemos en la fila 4, ¿sí? Entonces, haciendo estas operaciones, obviamente primera fila me queda igual y las otras me quedarían, por un lado, 0, 1, 0, 0, después acá en la tercera 0, menos 1, 3, 2, ¿sí? Y después por acá 0, 0, 3, 2, ¿bien? Perfecto. Seguimos escalonando, necesito convertir este de acá en un 0, entonces operando ahora con la fila 2, vamos a hacer fila 3 más fila 2 y esto lo vamos a poner en la fila 3. Entonces, fíjate, si hacemos esa operación, sí nos queda muy fácil porque acá, nada, nos termina quedando acá un 0, acá un 3 y acá un 2, ¿bien? Bueno, y ahora listo, ¿no? Porque ahora para terminar de escalonar, fíjate, estas dos filas nos quedaron iguales, o sea, nada, vamos a hacer fila 4 menos fila 3 y esto va para la fila 4 y efectivamente acá me termina quedando toda una fila de ceros, ¿sí? Entonces ahora me marco el primer lugar no nulo de cada fila y entonces este método ya me asegura que los vectores que yo había puesto en la primera columna, en la segunda columna y en la tercera columna son LI. Y al que había puesto en la cuarta columna, me lo puedo construir como una combinación lineal de los otros. Entonces, vuelvo al principio a ver a quién había puesto en cada una de estas columnas. Bueno, obviamente en primera y segunda columna yo tenía los de W, ¿sí? Y después, bueno, en las otras me había puesto alguno para elegir. Y bueno, lo que acabamos de hacer nos asegura que este de acá, el 1, 1, 1, 1, es LI con estos dos vectores. Y este otro, que nos quedó acá en la cuarta columna, yo ya me lo podría construir como una combinación lineal, ¿sí? De estos tres vectores de acá, ¿sí? Con lo cual, entonces, fíjate que el vector este, el 1, 1, 1, 1, es un vector que pertenece tanto a T como a H, ¿sí? Que era lo que nosotros necesitábamos, y además es LI con los generadores de W. Entonces lo podemos proponer como nuestro generador del subespacio S, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que un subespacio S que verifica lo que pedía el enunciado es este de acá, ¿bien? Y se entendió entonces cómo fue que nos lo fuimos armando. Fíjate que, como le decía, o sea, cada uno de estos ejercicios se piensa de manera independiente. Por ahí, a veces sí, un terreno seguro para arrancar es
a menos que el enunciado ya te lo diga, porque en algunos enunciados ya te aclara de una, no sé, dimensión de S tiene que ser 1, por ejemplo, o sea, ya de una te impone cuál es la dimensión, pero en otros casos no, pero las podés deducir rápidamente en el arranque del ejercicio apelando al teorema de la dimensión. Entonces, una vez que nos dimos cuenta que nuestro subespacio S tenía que tener dimensión 1, entonces, bueno, o sea, nada, pusimos las dos condiciones y empezamos a pensar cómo hacer para construírnoslo. Muy importante en estos casos siempre, cuando te dan así tipo una suma, por ejemplo acá, te decían S suma directa con W nos da H, bueno, pensar qué es lo que implica tener a estos subespacios sumándose y que esta suma sea directa. Fíjate que razonando esto ya nos empezamos a dar cuenta entonces por dónde encarar el ejercicio. Buscamos entonces la intersección entre estos dos subespacios y nos aseguramos de elegir uno, ¿sí? Obviamente no era el único, podíamos elegir otro, pero bueno, teníamos que elegir uno. Elegimos uno que perteneciera a este subespacio que también sea LI con los generadores de W. Y así entonces lo que obtuvimos fue un subespacio posible, no es el único, que verifica entonces las condiciones que nos decía el enunciado y esta entonces es una de las respuestas de este problema. Con esto entonces el ejercicio parcial quedó terminado.